Hola chicos, vamos a ver en este video lo que es la dinámica. Hemos estudiado en otros videos lo que era la cinemática, que era el estudio de los movimientos, como por ejemplo MRU, MRV, tiro vertical, tiro oblicuo, que lo que hacía era estudiar cómo se movía, o sea, dónde estaba instante a instante algún móvil, pero sin tener en cuenta por qué se movía de esa manera y no de otra, ¿sí? ¿Qué era lo que causaba que el movimiento sea de esa manera? La dinámica es la rama de la física que justamente estudia las causas que generan el movimiento. Entonces da la explicación de por qué los movimientos son de cierta manera y no de otra. Isaac Newton en el siglo XVII fue el que empezó a experimentar esto de los movimientos con el tema del movimiento de los planetas a causa de la gravitación universal. Esto lo hizo extensivo a otros cuerpos y fue lo que terminó generando los principios que se toman como base de la física. Vamos a ver en este video entonces los principios de la dinámica, que también se llaman leyes de Newton en honor a Isaac Newton, que fue el primero que empezó a investigar. Mediante estos principios vamos a poder encontrar respuestas a un montón de cosas que vemos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, nosotros vamos en un auto, ¿sí? El auto frena, ¿por qué me muevo para adelante? O si dobla, ¿por qué me muevo para el lado contrario? Cuando estoy en un supermercado y tengo que empujar un changuito, si el changuito está vacío, para lograr moverlo 1 metro tengo que hacer una fuerza. Ahora, si yo lo que quiero es llenarlo y moverlo ese metro, tengo que hacer más fuerza porque va a estar más lleno. ¿Pero por qué tengo que hacer más fuerza? ¿Qué es lo que hace que yo tenga que hacer más fuerza? Si yo le pego algo, ¿sí? Automáticamente cuando yo le pego algo a la mesa, a la pared o lo que sea, mi mano siente que me duele, ¿sí? Siente un dolor. Algo está pasando que hace que yo sienta dolor cuando le pego algo. Prácticamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene un porqué que se explica desde la física. Eso es lo que vamos a ver en este video. Vamos con el primer principio o primera ley de Newton, que se llama principio de inercia. Lo que dice es esto: todo cuerpo permanece en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, recordemos que eso era que se movía a velocidad constante, si no ejercen fuerza sobre él, o si el resultante de las fuerzas que están ejerciendo es cero. ¿Qué quiere decir esto? Un cuerpo está en reposo, ¿sí? Si yo no lo toco, el cuerpo va a seguir en reposo. Eso es lo que me dice el principio de inercia. Si está quieto, se va a mantener quieto. Ahora, para que empiece a moverse, yo tengo que ejercer una fuerza. Por ejemplo, yo tengo la virome arriba del escritorio. Si yo no la toco, la virome queda quieta. ¿Por qué? Por el principio de inercia. Porque si está en reposo, tiende a permanecer en reposo. Ahora, yo le ejerzo una fuerza y la empiezo a mover. Para que se detenga, tiene que haber alguna fuerza que se le aplique para frenarla, porque si no se va a seguir moviendo. Ahora vamos a ver que en la naturaleza pasan otras cosas. Estas serían situaciones ideales. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, una persona va en bicicleta, se le traba la rueda de la bicicleta y la persona sale despedida para adelante. ¿Por qué? Porque tiende a seguir con ese movimiento que estaba teniendo, ¿sí? Otra situación que en la vida, si fuera ideal, saldría una botella con un papel arriba de una mesa. Si yo tiro del papel con una cierta fuerza, el papel tendría que salir y la botella queda ahí intacta. Porque yo la fuerza no la estoy aplicando sobre la botella, sino sobre el papel. Entonces, al no aplicar la fuerza sobre la botella tendría que quedar quieta. Eso sería una situación ideal. En la vida real pasan otras cosas, ¿sí? La pelota, yo la pateo y va a terminar frenándose en algún momento. ¿Por qué? Cuando va por el pasto, hay algo que la hace frenarse. O si va por el aire, también hay algo que hace que se vaya frenando. En el caso de la botella, hay algo que hace que la botella se pegue, entre comillas, al papel, y cuando yo tiro, probablemente la botella se me caiga. ¿Qué es lo que hace que las cosas en la realidad no sean tan ideales como dice este principio de inercia? El rozamiento. La fuerza de rozamiento es la enemiga, digamos, del principio de inercia, es la que se encarga de esconderlo. Porque en las situaciones ideales esto tendría que pasar y no pasa. La pelota va rozando contra el pasto en la cancha de fútbol y se termina frenando, por ejemplo. ¿Cómo se puede evitar este rozamiento para obtener situaciones lo más ideales posibles? De distintas maneras. Miren esto.
Una forma es generando un colchón de aire. Esto, a pesar de que parece muy loco, ustedes lo ven mucho en esto, las canchas de tejo. Fíjense que las canchas estas de tejo tienen un montón de agujeritos por los que sale aire. Ese aire que le da el tejo lo mantiene como en suspensión, se genera como un colchón de aire y eso hace que no haya rozamiento. Por eso cuando uno pega al disco en este juego, no se frena por nada. Vieron que sigue hasta que entra en uno de los arcos o le pega a una pared o al otro jugador. Otra forma es una película de algún fluido. Casos muy conocidos es cuando alguien se patina porque hay en el piso agua, aceite, una cáscara de banana, lo que sea, que hace que el rozamiento no exista. Cuando las personas patinan sobre hielo, los patines tienen la particularidad que el metal del hacha que va contra el hielo, al rozar con el hielo, genera una película de agua, lo derrite. Entonces, ese agua que se genera hace que patine y no se clave el patín en el hielo. Lo mismo pasa cuando uno va a esquiar. El esquí hace que la nieve se transforme en agua por tener distinta temperatura. Entonces, ese agua es lo que hace que pueda patinar el esquí. Todas esas son formas de evitar el rozamiento. Vamos a ver el segundo principio, o la segunda ley de Newton, que se llama principio de masa. Indica la relación que existe entre la fuerza que se le aplica a un cuerpo y la aceleración que adquiere. Acá les puse un ejemplo. Si yo tengo un cuerpo, ¿no? Y le aplico una fuerza, lo empujo, sale despedido con una cierta aceleración. Ahora, si al mismo cuerpo yo le aplico una fuerza mayor, por ejemplo, 3 veces mayor, va a salir despedido con una aceleración 3 veces más grande, ¿sí? Esto llevado a fórmulas se explica por una relación de proporcionalidad directa. De esta manera, dice que la fuerza y la aceleración que se adquieren son directamente proporcionales. Es decir, que el módulo de la fuerza que yo aplico sobre la aceleración que obtengo en una situación va a ser igual a el módulo de la fuerza que aplico en otra situación sobre su aceleración que consigue. Y lo mismo si tuviese otra situación 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Esta relación entre fuerza y aceleración se va a mantener siempre constante. Esta constante, justamente, es la masa del cuerpo. Entonces, la masa termina siendo la constante de proporcionalidad entre fuerza y aceleración. Vamos a hablar en líneas generales. Me termina quedando que el módulo de la fuerza sobre el módulo de la aceleración es igual a la masa. Si yo paso la aceleración multiplicando para el otro lado, me termina quedando la expresión de esta segunda ley de Newton, que es que fuerza es igual a masa por aceleración. La masa siempre está en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Tengo que tener cuidado de tener estas unidades. ¿Por qué? Porque cuando hago masa por aceleración me termina quedando kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es el newton, que es la unidad de fuerza. Ahora, vamos a ver qué es el peso, porque estamos hablando de la masa y no es lo mismo masa que peso. El peso, la definición es esta: fuerza que se ejerce sobre un cuerpo mediante material por efecto de la atracción gravitatoria de otro cuerpo. ¿Sí? Vamos a lo nuestro. ¿Qué sería mi peso hablando más en nuestro idioma? Es la fuerza que mi masa, yo lo que tengo es masa, porque mi cuerpo por ser materia tiene masa, ¿sí? Es la fuerza que yo le hago al piso, ¿producto de qué? De que a mí me está sosteniendo contra el piso la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es lo que me va a mantener, es la interacción que tiene mi cuerpo con el centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, fíjense que estoy hablando de fuerza y de gravedad. La fuerza por la segunda ley de Newton dijimos que es masa por aceleración. Si yo estoy acá hablando de peso y estoy diciendo que es una fuerza, voy a reemplazar en esta fórmula la fuerza por peso y la aceleración por la gravedad. Entonces me termina quedando que el peso es masa por gravedad. El kilogramo con una flechita se llama kilogramo fuerza y es una unidad de fuerza. Fíjense que la fuerza es una unidad vectorial.
En cambio, el kilogramo es una unidad de masa, que es una unidad escalar, una magnitud escalar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros decimos, si uno nos pregunta ¿cuánto pesas? Decimos 50 kilos, 60 kilos. Ese kilos que decimos, respondiendo al peso, en realidad no está del todo bien dicho, porque kilos, si hablamos de kilogramos, es una unidad de masa, y a mí no me están preguntando cuál es mi masa, sino que me están preguntando cuánto peso. O sea que yo lo que tendría que contestar sería en realidad que peso 50 kilogramos fuerza, ¿sí? Si yo tengo una masa de 1 kilo, el peso va a ser de 1 kilogramo fuerza. ¿Por qué? Porque en la Tierra se adopta que 1 kilogramo masa es lo mismo que 1 kilogramo fuerza. Entonces, cuando a mí me preguntan mi peso, si yo peso 50 kilogramos fuerza, es porque tengo una masa de 50 kilogramos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber el peso en newton? ¿Qué es lo que voy a hacer? Poner la masa, según esta fórmula, peso es masa por la aceleración de la gravedad. Voy a poner el peso en kilogramos y la aceleración de la gravedad, que es metros sobre segundos al cuadrado. Y cuando haga kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, me da newton, que es la unidad del peso. En este caso, si yo decía que 1 kilogramo masa equivale a 1 kilogramo fuerza, y 1 kilogramo fuerza termina dándome 9,8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, son 9,8 newton. Entonces, de acá sale esta relación, que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Esta es una relación que se usa para pasar de unidades, y sale de acá, de esta equivalencia. Vamos al tercer principio, o la tercera ley de Newton, que es el principio de interacción. Hasta acá, los dos primeros principios hablábamos de solamente un cuerpo, ¿sí? En el principio de interacción toma en cuenta la interacción entre dos o más cuerpos. La tercera ley de Newton establece la relación entre las fuerzas ejercidas sobre dos cuerpos que interaccionan entre sí, ¿sí? Lo que me dice es esto. Las fuerzas forman un par de interacción. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando tenga dos cuerpos interaccionando, uno le va a hacer una fuerza al otro y ese otro le hace la misma fuerza al primero. Son iguales fuerzas en cuanto a módulo y dirección, o sea, vale lo mismo. Si yo le aplico a un objeto una fuerza de 5 newtons a la derecha, el cuerpo ese, el objeto, me va a ejercer una fuerza también de 5 newtons, pero para la izquierda. En igual dirección, va a tener igual módulo, pero el sentido contrario. Por eso lo mencioné como menos el otro. ¿Dónde puedo ver esto? Por ejemplo, una persona que empuja una pared. Cuando nosotros empujamos una pared, siento una presión en la mano, ¿sí? No es que no siento nada, no es como lo mismo que si la mano estuviese en el aire. ¿Por qué pasa eso? Por esto. Miren esto. La persona está empujando la pared. Esta flechita azul es la fuerza que le hace el hombre a la pared, ¿sí? Tiene este módulo o intensidad, la dirección es horizontal y sentido para la derecha. En cambio, esta persona en la mano va a sentir esta fuerza roja, que es la fuerza que le hace la pared al hombre. Va a ser igual en cuanto a la intensidad o módulo, o sea, va a medir lo mismo. En la misma dirección también va a ser horizontal, pero en el sentido contrario. En este caso va a ir para la izquierda. Si empujo con más fuerza, voy a sentir más presión en la mano, ¿sí? Y lo que les decía recién, tiene igual intensidad y sentido contrario. Si pateo una pelota, también yo en el pie siento que estoy pateando la pelota. ¿Por qué pasa eso? Por lo mismo. La fuerza que le hace el pie sobre la pelota va a ser igual en la dirección, igual en módulo, pero de sentido contrario que la fuerza que le hace la pelota al pie. Si pateo más fuerte me va a doler más el pie, ¿sí? La fuerza con la que pateo va a ser igual intensidad que la que ejerce la pelota sobre el pie. Esto es lo que decíamos recién. Tienen igual módulo y dirección, las fuerzas del par de interacción, pero sentido contrario. Si yo esto lo expreso como una ecuación, sería de esta manera. Son una magnitud vectorial, por eso pongo el vector arriba. La fuerza que le hace el cuerpo 1 al 2 va a ser igual
a menos la fuerza que le hace el cuerpo 2 al 1. Esto es porque dijimos que tenía sentido opuesto. Si yo junto esto con la segunda ley de Newton, que me decía que fuerza es igual a masa por aceleración, esta es la fuerza que le hace el cuerpo 1 al 2. O sea que esto sería la masa del cuerpo 1 por la aceleración que va a tener el cuerpo 1. Y va a ser igual a menos por este menos, y esta es la fuerza que le hace el cuerpo 2 al 1, así que va a ser la masa 2 por la aceleración del cuerpo 2. Si yo esto lo sigo analizando, la masa es una magnitud que es siempre positiva. La masa de algo es una magnitud siempre positiva. Entonces, este menos que está acá, este menos, lo único que me lo puede generar es la aceleración, ¿sí? Que la aceleración sea del sentido contrario. O sea, cuando yo le pego a algo, ese algo se va a acelerar en el sentido contrario al que se va a acelerar mi mano para atrás, por ejemplo. Entonces, si yo hablo de módulos para evitar tener este menos, le pongo el módulo a las aceleraciones y me queda que la masa 1 por el módulo de la aceleración 1 es igual a la masa 2 por el módulo de la aceleración 2. Si esto lo expreso como proporcionalidad, paso esta aceleración dividiendo a la aceleración 1. Y esta masa 1 la paso, como está multiplicando, dividiendo a la masa 2. Me queda esta relación. Fíjense, acá arriba tengo la aceleración 1, pero acá arriba tengo la masa 2. ¿Qué me termina queriendo decir esto? Leemos lo que dice. Esta relación indica que en una interacción el cuerpo de menor masa experimentará mayor aceleración. Es decir, que la intensidad de la aceleración que experimenta cada cuerpo debido a la interacción mutua es inversamente proporcional a su masa. Ven que acá los tengo en sentido opuesto. Tengo la aceleración 1 acá y la masa 1 está acá en el denominador. ¿Qué quiere decir? Y acá les dejo una reflexión. ¿Qué creen que pasa si tengo una persona como Hulk y una persona como Harry Potter? ¿Sí? Vienen corriendo y se chocan de frente. ¿Quién va a salir despedido con mayor aceleración para atrás? Lo mismo pueden imaginarse si ustedes se encuentran con su padre, por ejemplo, o alguien que tenga mucha mayor masa que ustedes, los dos arriba de una patineta, los dos arriba de patines, los dos arriba de algo que haga que no tengamos rozamiento, ¿sí? Los dos paraditos frente a frente, mano contra mano, y se empujan. Cuando se empujen, van a ver que el que tenga menor masa va a salir despedido para atrás con mayor aceleración que el que tenga mayor masa. Cuesta más moverlo al que tiene más masa, digamos, que al que tiene menos masa. ¿Por qué? Por esto, por esta relación. Son inversamente proporcionales. Bueno, esto fue toda la teoría y en los próximos videos vamos a empezar a ver ejemplos de cómo se aplican estas leyes.